A ver, ¿nos hemos parado a pensar por qué hacemos cola en el supermercado? ¿O por qué, casi por instinto, bajamos la voz al entrar en una biblioteca? Nuestra vida está llena de reglas que nadie ha escrito en ningún sitio. Pues en este análisis vamos a meternos de lleno a explorar justo eso. ¿Cuáles son esas fuerzas invisibles que crean esas reglas y que, de alguna manera, nos las imponen? Exacto. Vamos a tirar de ese hilo. Porque estas preguntas, que son del día a día, nos llevan al meollo de la cuestión. Al final, todas estas normas no escritas son como el sistema operativo, el software invisible que hace que la sociedad, que funcione más o menos en orden. Vale, esta es la ruta que vamos a seguir. Empezaremos con ese manual invisible. Veremos cómo se mantiene el orden, quién decide lo que es normal. Lo analizaremos con 3 teorías clave y finalmente miraremos un poco más allá del simple castigo. Empezamos por el principio. Vamos a abrir ese manual de instrucciones no escrito de la sociedad para entender cuál es el concepto fundamental, la pieza clave que hace posible que podamos convivir. Y aquí lo tenemos, las normas sociales. Son básicamente los cimientos sobre los que se construye todo. Lo más curioso es que las aprendemos casi sin querer, ¿verdad? En casa, en el cole, con los amigos. Son esas guías que nos dicen cómo comportarnos y qué podemos esperar de los demás. Muy bien. Ya sabemos que hay reglas. La pregunta ahora es, ¿cómo se asegura la sociedad de que las cumplamos? Vamos a ver qué mecanismos entran en juego para mantener todo bajo control. Y es que aquí la cosa se divide en dos, y es una distinción súper importante. Por un lado, tenemos las normas formales, o sea, las que están escritas, las leyes, los códigos. Si te las saltas, la sanción es legal, una multa o incluso la cárcel. Y por otro, están las informales, mucho más sutiles. Son las costumbres del día a día. Saludar, no colarse, ceder el asiento. Aquí la sanción no es una multa, es social. Una mala mirada, una crítica, el rechazo del grupo. Y claro, si hay dos tipos de normas, pues lógicamente hay dos tipos de control para que se cumplan. El control social formal es el del Estado. La policía, los juzgados, se encargan de las leyes. Pero luego está el control social informal, que lo ejercemos todos los días. La familia, los amigos, esa presión social para que te comportes como se espera. Y ojo, que aunque no haya un juez de por medio, puede llegar a ser igual o más poderoso. Vale, perfecto. Pero ¿y qué pasa cuando alguien se salta las reglas, ya sean formales o informales? Pues aquí es donde entra en juego un concepto clave, la desviación. Claro, la primera pregunta que salta es ¿saltarse una norma es siempre igual de grave? ¿Se ve igual en todas partes y en cualquier momento de la historia? Pues la respuesta, así de primeras, es un no rotundo. Aquí está la definición. La desviación social es cualquier comportamiento que se sale de la norma de un grupo. Pero, y esto es muy importante, desde el punto de vista de la sociología, lo que define algo como desviado no es tanto el acto en sí, sino cómo reacciona la sociedad. Es la etiqueta que se le pone. No es la acción, es la reacción. Entonces, y esta es la idea central, la desviación es relativa, no es algo absoluto. Lo que hoy se considera una locura, mañana puede ser normal, y viceversa. Depende de la cultura, del momento histórico y sobre todo de las relaciones de poder. Porque al final, quien tiene el poder es quien suele definir qué es lo normal y qué no lo es. Muy bien, ya sabemos qué es la desviación. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué ocurre? Pero intentar responder a esto, la sociología nos da varias lentes, varias teorías para analizarlo. Vamos a fijarnos en 3 de las más influyentes. Aquí las tenemos resumidas en un momento. 3 perspectivas, 3 ideas clave. Durkheim, que dice que el delito es algo normal. Merton, que habla de tensión social. Y Becker, que se centra en el poder de las etiquetas. Vamos a verlas una por una con un poquito más de calma. Empezamos con Emil Durkheim, que soltó una idea que en su momento fue, bastante rompedora. Dijo que el delito no es una enfermedad social, sino algo normal, presente en todas las sociedades. De hecho, argumentaba que es hasta funcional. ¿Por qué? Porque al castigar el delito, la sociedad reafirma sus normas y valores. Y a veces, una conducta desviada puede ser incluso el motor de un cambio social necesario. Ahora vamos con Merton y su teoría de la anomia. Es una idea muy potente. La sociedad nos marca unos objetivos culturales, por ejemplo, tener éxito económico. Y también nos dice cuáles son los caminos legítimos para conseguirlo, como estudiar y trabajar. El problema, dice Merton, viene cuando hay un desajuste. Cuando la sociedad te presiona mucho para que alcances la meta, pero no te da los medios para lograrlo por la vía legal. Esa tensión, esa frustración, puede llevar a la gente a buscar caminos alternativos, o sea, a la desviación.
Y llegamos a Becker y la teoría del etiquetado. Y esto es un giro de guión. Becker dice, un momento, a lo mejor lo desviado no es el acto ni la persona, sino la etiqueta que le ponemos. O sea, una acción solo se convierte en desviada porque un grupo con poder decide que lo es y le pone esa etiqueta. Y lo más fuerte es que esa etiqueta puede cambiar la vida de alguien. Si a una persona le repiten que es un delincuente, puede que acabe asumiéndolo como parte de su identidad y actuando como tal. La famosa profecía autocumplida. Bien, con estas teorías en mente, podemos dar un paso más allá. Podemos empezar a pensar más allá del simple castigo. ¿Hay otras formas de abordar la desviación? Vamos a verlo. El camino tradicional, el sistema penal formal, es este que vemos. Funciona en una secuencia clara. La policía investiga y detiene, los tribunales juzgan y sentencian, y el sistema penitenciario ejecuta esa sentencia. Es un modelo principalmente punitivo, centrado en el castigo. Pero, ¿y si hay otra manera de verlo? Aquí es donde entra el enfoque socioeducativo. En lugar de centrarse solo en el comportamiento, en el delito, este modelo intenta ir a la raíz del problema. Intenta comprender y abordar las causas sociales que pueden llevar a una persona a actuar así. La desigualdad, la falta de oportunidades, la exclusión social. Y esto no es solo teoría, se lleva a la práctica. La educación social interviene en muchos frentes, trabajando con jóvenes en riesgo para que no caigan en la delincuencia, en centros de menores para reorientar sus vidas, con programas educativos dentro de las prisiones o ayudando en la reinserción cuando una persona sale en libertad. Se trata de prevenir, de rehabilitar y, sobre todo, de crear nuevas oportunidades. Al final, la gran conclusión es esta. Entender la desviación como un fenómeno social, no solo como una decisión individual y malvada, nos da herramientas para construir una sociedad mejor. Nos permite pasar de simplemente culpar a la persona a mirar las desigualdades sociales que hay detrás. Es cambiar el foco del castigo a la inclusión y la prevención. Y nos despedimos con una pregunta para seguir pensando. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría todo si en lugar de ver la desviación como un fallo individual, como manzanas podridas, empezáramos a verla como un síntoma? Un síntoma de que algo en la sociedad no funciona del todo bien y necesita ser arreglado.